Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor en esta hora y en esta ocasión vamos a ubicarnos en la carta a los romanos, un documento importante en la cual el apóstol Pablo presenta el evangelio como poder de Dios para salvación, revelando la justicia divina mediante la fe. Y vemos cómo el apóstol Pablo a través del documento expone lo que se conoce como la universalidad del pecado, la justificación por la gracia, la vida en el Espíritu. Él también presenta el lugar de Israel en el plan divino y el llamado a una vida transformada. Ahora, vamos a enfocarnos específicamente en el capítulo 3 y vamos a trabajarlo de manera inductiva y esperamos que el tiempo que tengamos pueda ser de ayuda y pueda ser de edificación a todos los que puedan compartir con cada uno de nosotros. Permítanme hacer lectura del documento y cuando trabajamos el documento tengamos en cuenta lo siguiente. Tenemos que reconocer que cuando leemos el documento vamos a ir versículo por versículo y vamos a tratar de ir resumiendo cada aspecto importante de lo que el autor, entiéndase Pablo, ha querido presentar. Pero primero vamos a hacer la lectura natural y luego vamos a hacer lo que llamamos esas observaciones que son importantes para poder distinguir qué es lo que el apóstol está queriendo decir. Iniciamos cuando él dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en sus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo alguno cuya condenación es justa afirma como nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desvían a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿En Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y prácticamente ahí cerramos en el versículo 31. Y prácticamente hay mucha información en la cual tenemos que tomar cuidadosamente, porque es un sinnúmero de aspectos donde el apóstol Pablo presenta lo que podemos entonces ir tomando cuidadosamente para que nosotros tengamos claro algo. Tenemos que ver que el apóstol Pablo continúa lo que podríamos llamar el argumento del capítulo 1 y el capítulo 2, cuando indica que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Por eso es que aquí en el capítulo 3 estamos viendo lo que se podría llamar el clima de su exposición sobre lo que se llama la universalidad del pecado y la necesidad de la justificación por gracia. Y es interesante esto porque aquí estamos viendo cuán importante es que cada uno de nosotros, cuando trabajemos el documento de Romanos, tengamos que entender que no se puede tomar por parte, tenemos que trabajarlo como un todo. Acuérdense que esto es una carta y tenemos que, cuando nosotros recibimos una carta, tenemos que leerla desde el principio, y eso es sentido común. Por eso es que cuando usted y yo analizamos el versículo 1 y 2, usted se va a dar cuenta de la carta que habla, dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Usted se está dando cuenta de que aunque la ley no salvaba, el pueblo judío había recibido la revelación divina y la palabra de Dios. Y por eso esto implicaba lo que se llamaba responsabilidad, pero no significaba superioridad. Es lo que el apóstol Pablo está queriendo presentar. Pero también entre el versículo 3 y 4 estamos notando a través de otra interrogante donde dice la incredulidad anula la fidelidad de Dios. Entonces estamos viendo que cuando lo analizamos cuidadosamente, la fidelidad de Dios no depende de la respuesta humana. Esto indica que su verdad permanece incluso cuando los seres humanos fallamos. Y esto es importante porque estamos notando aquí que Dios siempre permanece fiel. Y el otro aspecto es entre los versículos 5 al 6, donde habla con una pregunta donde surge es que nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. Por eso es que entre los versículos resalta la justicia de Dios, dice, ¿qué diremos? Entonces vemos que el apóstol Pablo anticipa lo que se llaman objeciones de carácter retórica. Entonces quiere decir que son preguntas que tienen la respuesta dentro de la pregunta. Por eso es que dice que Dios juzga justamente sin importar, no produce beneficio alguno. Entre los versículos 7 al 8 estamos observando también, y si pueden seguir conmigo entre los versículos 7 al 8, ¿cómo podemos pecar para que Dios sea glorificado?
Entonces, si usted analiza, es un rechazo de la lógica perversa de justificar el pecado como medio para exaltar a Dios. Por eso es que dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Entonces es importante que podamos ver que el apóstol hace un rechazo de la lógica perversa de justificar la acción de pecar como medio para exaltar la gloria divina. En el versículo 9, usted puede ver que dice que pues somos nosotros mejores que ellos. Y dice, en ninguna manera, pues hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Y aquí está indicando, son los judíos mejores en interrogante, y la respuesta que da es categórica, no, todos están bajo pecado. En otras palabras, el apóstol nivela el terreno diciendo que nadie tiene ventaja moral. Y esto es sumamente claro aquí, dejando expuesto que los judíos no están por encima de los gentiles. Ahora, es importante observar entre los versículos 10 al 18 se hacen citas de el Antiguo Testamento sobre la condición humana. Y ya hicimos este escrito, y usted nota que desde versículo 10 empieza, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, hasta el versículo 18, donde concluye y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, esto lo que es una cadena de textos, tanto de los salmos como lo que había escrito el profeta Isaías, lo cual describe la corrupción total del ser humano. No como doctrina de depravación total, escuche bien, sino como un diagnóstico espiritual. Y es importante porque es lo que el apóstol Pablo está presentando como evidencia. Y hay algo importante, el apóstol Pablo es el más que utiliza documentación del Antiguo Testamento para corroborar sus argumentos y para probar sus argumentos y para dejar claro también sobre lo que se había dicho con relación a Cristo. Por eso es que en los versículos 19 al 20 usted va a notar que en estos versículos la ley es la que revela el pecado, pero no lo elimina. En otras palabras, la ley no tenía capacidad para justificar. Entonces, esto lo que hace es que muestra la necesidad de que haya redención y nadie puede cumplirla perfectamente. Miren lo que dice, miren, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se da cuenta? Solo revela, pero no elimina, lo cual requiere la necesidad de redención. Es por eso que en los versículos 21 al 22 hay algo importante. Se habla de lo que se conoce como la justicia de Dios, que se revela aparte de la ley. Interesante. ¿Por qué? Porque aquí se introduce lo que se llama la solución. Y esa solución es lo que se conoce como la justicia accesible por la fe y no por las obras. Mire, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, ya se estaba anunciando. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe
y después indica a través de una preposición, dice en, y esta preposición es en un locativo metafórico, indicando el lugar, y ese lugar viene siendo Jesucristo. ¿Se da cuenta? Jesucristo viene siendo el lugar para todos los que creen en Él. Por lo tanto, ahí establece la justicia que se revela aparte de la ley. Y esta es la solución que está accesible, y la única manera que podemos tener acceso es mediante la fe. Por eso es que usted se da cuenta que la fe juega un elemento de medio para tener acceso a Cristo y tener acceso a esa redención. Entonces el versículo 23 dice lo siguiente, sin excluir a nadie, dice, por cuantos todos pecaron. Entonces cuando dice todos pecaron, entonces le pone un conector y dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es una declaración universal, indicando que nadie alcanza la gloria de Dios por méritos propios. Entiéndase, ninguno de nosotros alcanzamos la gloria de Dios por nuestras propias capacidades. Y esto el apóstol Pablo se lo quiere dejar claro en el documento a los destinatarios para que siempre lo tengan presente, lo tengan integrado, porque el judío pensaba que porque ellos eran descendientes de Abraham, tenían ya el camino gano. Y los gentiles, por su conocimiento, pero no. Ya el apóstol Pablo le da el diagnóstico, todos están excluidos de la gloria de Dios. Por eso es que si usted se da cuenta, en el versículo 24, habla de algo interesante. Dice, siendo justificados, escuche bien, gratuitamente por gracia, mediante la redención que es nuevamente en Cristo. Esa preposición, ese verbo en modo locativo, diciendo que Él es el único lugar, indicando que es justificados de manera gratuita por gracia. La justificación, escuche bien, es un regalo. La justificación no es una recompensa. Se basa en la redención en Cristo. Por lo tanto, es algo que nosotros no merecíamos, pero a Dios, en su gracia, en su favor, nos otorga. Entonces, en el versículo 25 aparece algo que es lo que se conoce como propiciación, y ese es Cristo, el medio. Cristo viene, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por lo tanto, indica que Jesús es presentado como el sacrificio expiatorio, entiéndase, propiciación, lo cual implica reconciliación, no implica apaciguamiento de ira. Y esto es interesante. Cristo es lo que se llama el aspecto de la reconciliación para volver a entrar en una comunión con Dios que por causa del pecado no ya estaba presente. Y en Cristo, mediante el sacrificio expiatorio, volvemos a conectarnos en la comunión con Dios. Entonces, es importante el poder observar cómo el sacrificio expiatorio propicia e implica ese acto de reconciliación. Por eso es que también cuando vamos cuidadosamente, el apóstol en el versículo 26 hace diciendo que cómo
la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él, dice, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir? Dios es justo y Dios es justificador. En otras palabras, Dios no ignora el pecado, pero lo resuelve en Cristo. Su justicia y su misericordia se encuentran. Nosotros éramos hallados culpables. Se encontró un inocente, le transfirieron nuestra culpa y nos declararon a nosotros que ahora inocentes, libres de culpa. No, mejor diría inocente. Ahora nosotros no somos responsables porque otro tomó nuestra culpa, Cristo. Y ahora estamos justificados, fuimos liberados de la culpa. Y eso es lo que hizo Dios. Justicia imputada. Lo que nosotros nos merecíamos le fue transferido a Jesús. Entonces, en el versículo 27 surge la pregunta, ¿dónde queda la jactancia? Y se responde la pregunta diciendo, esto se excluye, porque la salvación no permite orgullo humano. Entonces, usted se da cuenta que el versículo 28 menciona que el apóstol dice, y concluimos con esto, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, en la cual dice que la justificación que se adquiere por fe, lo que hace es que se presenta algo interesante, reafirma que la salvación no depende del cumplimiento legal. Entonces, esto deja claro que lo que obtuvimos por gracia viene de parte de Dios, no por sacrificio de nosotros, y que la salvación es adquirida por medio de la fe. Entonces, vemos algo interesante en el versículo 29 y 30. Y hacemos la pregunta como aparece en el 29. Dice, ¿es Dios solo de los judíos? Entonces, tenemos que responder, valga la redundancia, Dios es uno y justifica a todos por fe. Escuche bien, todos, sin distinción de etnia, a todos. Y en el versículo 31, otra interrogante, donde dice, luego por la fe invalidamos la ley. Él dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, ¿anulamos la ley por la fe? No, la fe lo que hace es que confirma la ley al mostrar su propósito cuando nos conducimos a Cristo. Y esto es interesante porque estamos viendo el propósito de Dios a través de lo que el apóstol Pablo está queriendo resaltar en su documento y está queriendo dar a mostrar para que entendamos lo que habíamos indicado al principio. La carta presenta el poder de Dios para salvación, revelando la justicia divina mediante la fe, y vemos cómo el apóstol expone, ¿no?, la justificación por la gracia, la vida en el Espíritu, y tenemos que entender que el apóstol Pablo lo hace de una manera magistral y es responsabilidad de nosotros los creyentes tener este concepto sumamente claro en nuestras mentes e integrarlo. Ninguno de nosotros merecíamos, pero la gracia de Dios se hizo manifiesto. Ahora, ¿por qué hacemos mención del documento? ¿Qué podemos decir?
estamos indicando que en el capítulo 3 la justicia de Dios se manifiesta fuera de la ley, disponible para todos por medio de la fe y por medio de la fe en la persona de Jesucristo, porque todos habíamos pecado y necesitábamos ser justificados gratuitamente por gracia. Por eso es que cuando usted ve todo lo que el apóstol Pablo explica en este capítulo 3, es lo que se llama el resumido de lo que él había dicho en el capítulo 1 y capítulo 2. Por eso es que lo que él hace es lo siguiente. Pablo responde a objeciones judías afirmando que la incredulidad humana no anula la fidelidad de Dios. Lo que hace es que la justicia divina no se ve beneficiada por el pecado humano. Por otra parte, usted nota también que establece, escuche bien, no universalismo, universalidad del pecado. Nadie es justo por naturaleza, ni por obras. Entonces habla también de que la ley revela pecado, pero no la elimina. Por lo tanto, hace falta redención. También hace una introducción de que hace falta solución divina. En otras palabras, una justicia que no dependa de la ley, sino de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo es presentado como la propiciación. En otras palabras, el medio por la cual Dios reconcilia al ser humano consigo mismo. Y entramos de nuevo a esa vida de comunión que se había perdido por el pecado. Dios en Cristo nos vuelve a integrar para entrar en una vida de santidad con Dios. Y podemos ver que se excluye toda jactancia humana. Por lo tanto, la salvación no es mérito. La salvación es gracia. Dios justifica tanto a los judíos como a los gentiles por medio de la fe. Y es importante porque el capítulo 3 no busca lo que se llama sistematizar la salvación, o algunos le llaman la soteriología, sino exaltar la iniciativa divina. Escuche bien, iniciativa divina frente a la impotencia humana. Por eso es que Pablo no está defendiendo una postura teológica cerrada, sino está revelando el corazón del evangelio. ¿Y cuál es? Dios es justo, Dios es justificador. Por eso, cuando vemos todo lo que el capítulo 3 presenta, lo que debemos preguntarnos, ¿cómo podemos integrar y aplicar esto a nuestra vida? Número 1, humildad espiritual, gratitud por la gracia, también unidad en la fe y confianza en la fidelidad divina. Ahora, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de unidad espiritual, estamos hablando de reconocer que no hay mérito humano que nos acerque a Dios. ¿Por qué? Porque esto nos libera de la comparación y la autosuficiencia. Cuando nos vayamos a comparar, vamos a compararnos con Cristo. Yo no me puedo comparar con otra persona. Yo me comparo con Cristo y me doy cuenta que todavía me falta bastantísimo. Gratitud por la gracia. En gratitud por la gracia implica que la justificación gratuita nos llama, nos invita a vivir lo que se llamaría con asombro y agradecimiento, no con culpa ni tampoco con legalismo, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No con libertinaje, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, en la unidad en la fe, está indicando que tanto los judíos como los gentiles, religiosos y no religiosos, todos están en la misma condición ante Dios, lo cual promueve una inclusión y reconciliación. Y por otra parte, lo último que habíamos señalado había sido, creo que, confianza en la fidelidad divina. ¿Qué implica? Implica que aunque el mundo sea infiel, Dios siempre va a permanecer y permanecerá fiel.
Por eso es que su justicia no depende de nuestras obras, sino depende de su carácter. Por eso es que Romanos capítulo 3 viene siendo lo que podríamos indicar como el tratado sistemático sobre la salvación. Perdón, no es un tratado sistemático sobre la salvación, corrección. Viene siendo lo que es una proclamación de la gracia universal. Entonces, vemos cómo Pablo lo que hace es desmantela toda la pretensión humana y revela que la justicia de Dios no se gana, sino que se recibe. Por eso es que el apóstol hace clave para entender que la fe no es una obra, sino una respuesta humilde a la iniciativa divina. Y cuando tenemos eso claro, podemos comprender que lo que nosotros recibimos es por la iniciativa de Dios. Y es por eso que ahí podemos, cuando vienen posturas donde a veces ponen ciertos aspectos donde Dios selecciona a uno, por ejemplo, con el respeto, el calvinismo. El calvinismo es una postura que tiene 500 años, es una postura reciente. Esto no es una postura que no existía 15 siglos, 2000 años, como algunos señalan. Y es una postura que no aparece en la escritura, pero respetamos a los hermanos que tienen la postura calvinista. Acuérdense, esto es una postura, como lo es la postura arminiana. Ahora, escuche bien, esta postura es creada en gran parte como una respuesta a un conflicto, en una batalla teológica, y de ahí surgen lo que se llaman los 5 puntos formulados por una lo que se llama para contrarrestar a los arminianos. Entonces, estos puntos no emanan de las escrituras, ni de lo que algunos consideran un estudio profundo, ni de un discipulado serio o un ministerio comprometido. Esto prácticamente surge de unas diferencias, de unas contiendas. Entonces, no quisieron aceptar el arminianismo y responden con su propia estructura de 5 puntos, lo que se conoce como el TULIP. No vamos a entrar en detalle eso, tenemos unos videos con relación a esto que son doctrinas de la gracia y otros aspectos. Ahora, ¿qué se trata? En estos aspectos, si usted se da cuenta, ellos postulan que toda la humanidad ha sido afectada y dañada, distorsionada por la entrada del pecado al mundo. Y esto no significa que el hombre es tan malo como podría ser, sino que cada aspecto de nuestra vida está afectado por el pecado, de manera que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos cambiar nuestra situación por nosotros mismos. Eso es una realidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenemos que decir en cuanto a ese aspecto? Eso es cierto. Ahora, que toda la humanidad ha sido afectada por el pecado, que todos hemos sido dañados, que estamos muertos en delitos y pecados, sin poder cambiar nuestra condición por nosotros mismos. La respuesta es sí. Si esto se le llama pecado original, también podemos decir que estamos de acuerdo. Ahora, no puede indicar de que esto es algo que Dios lo hace exclusivo con algunos y con otros no. Miren, ellos utilizan el concepto del canon de Dort. El canon de Dort creo que indica que dice que todos los hombres son concebidos en pecado, nacen como hijos de ira, son incapaces de hacer algún bien espiritual o salvífico. Hablan de incapaces. Hablan también de que son inclinados al mal, muertos al pecado, esclavos del pecado. Entonces hablan de que no quieren ni pueden volver a Dios ni corregir su naturaleza corrompida por ellos mismos. Creo que unas expresiones como esa. Ahora, la frase fuerte que ellos utilizan es por ellos mismos, porque el ser humano no puede regenerarse ni expiar sus pecados por sí mismo. Y eso lo habíamos mencionado prácticamente en el capítulo 3 de una manera resumida. Y estamos de acuerdo en ese aspecto.
¿Por qué? Porque solo por la gracia del Espíritu Santo es que uno puede ser regenerado. Pero si usted se da cuenta, debemos tener mucho cuidado, porque aunque este punto nosotros podemos estar de acuerdo, la postura calvinista comienza a introducir de manera sutil la idea de que la regeneración precede a la fe. En otras palabras, que uno es regenerado antes de creer. Entonces afirman que estando muertos en delitos y pecados, Dios te da gracia, Dios te da de su gracia sin que hayas escuchado el evangelio, sin creer, sin arrepentirte. Entonces simplemente Dios te regenera. Ahora bien, esta idea de la regeneración previa a la fe, esto se puede oír viendo los siguientes puntos, pero si usted se da cuenta, los hombres, el hombre está imposibilitado en sí mismo. Escuche bien, no puede ni quiere creer, no tiene fe, está muerto en pecado, hasta ahí todo bien. Pero el problema es que cuando ellos dicen que Dios regenera al ser humano antes que éste crea, entonces esto es prácticamente una exageración. Y esto es algo que dentro del marco bíblico es inaceptable. El ser humano por sí mismo no puede responder a Dios y en eso estamos de acuerdo. Pero escuche bien, pero sí puede hacerlo si Dios lo capacita y lo ilumina. No hablamos de una regeneración previa, sino de una iluminación previa y no solo para algunos, sino para todos. No estamos hablando de universalismo, estamos hablando de la universalidad de Dios, porque Dios convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que la libertad que Dios le otorga al ser humano, el libre albedrío, como usted quiere identificarlo, no emana del hombre, como los calvinistas postulan, los que se oyen comúnmente por los medios. Tampoco creemos que el hombre genera su propia fe o el libre albedrío. El hombre está incapacitado en sí mismo, pero Dios le otorga fe, le otorga esa capacidad decisional y entendimiento y capacidad para responder al evangelio. Pero esto viene de Dios y estamos de acuerdo con la depravación total en el sentido de que el hombre está corrompido y no puede salvarse ni regenerarse. Escuche bien, pero sí Dios lo puede hacer capacitándolo e iluminándolo. Pero el punto de conflicto es cuando ellos niegan que Dios le otorgue la capacidad de creer, de arrepentirse o responder. Entonces es importante que entendamos lo siguiente. En el versículo 10 que acabamos de leer, mire lo que habíamos señalado anteriormente. En el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y como esto concluye que el ser humano está depravado, como no puede responder a Dios, usted ve que el apóstol Pablo no está enseñando eso. El apóstol Pablo no está enseñando eso, lo acabamos de explicar anteriormente. Para entender correctamente Romanos 3, hay que leer el capítulo 1. El capítulo 1, Pablo acusa a los gentiles de estar bajo pecado aún sin tener la ley. Y el capítulo 2 acusa a los judíos que sí tenían la ley, pero aún así pecaban. Por eso es que en el capítulo 3, él lo que hace es que llega a una conclusión del 1 y el 2. Por eso es que usted se da cuenta que dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y eso se lo mencionamos anteriormente. Por eso es que Pablo está afirmando que todos, judíos y gentiles, están bajo pecado. No todos están incapacitados para responder a Dios. Y de hecho, cuando usted analiza Romanos 2.4, déjeme buscarlo aquí porque no está en la pantalla, dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento. Mire el término, dice que Dios guía al arrepentimiento, no que regenera antes del arrepentimiento. Ahí está el trato previo de Dios con el ser humano. Lo ilumina. Guiar implica iluminar, lo guía, pero el problema es que muchos desprecian esa guía. Ahora, si usted va más atrás, a que antecede al capítulo 2, versículo 19, mire lo que dice el versículo 19 del capítulo 1. Dice, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios le manifestó dentro de ellos, no fue generado por el hombre, fue Dios quien se lo reveló. Luego indica que las verdades son entendidas y que los hombres son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pueden conocer y entender si están totalmente depravados e incapaces? Porque no es en sí mismo, sino por el trato de Dios con ellos. El hombre no puede por sí mismo, pero Dios los capacita. ¿Ve la diferencia? Por eso es que el versículo 15 del capítulo 2, mire lo que indica. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus racionamientos. ¿Qué implica? Dios ha dejado testimonio en la conciencia. Pregunta, entonces, ¿cómo pueden decir que el hombre no tiene nada, ni conciencia, ni entendimiento, ni luz alguna? Por eso es que el punto calvinista, si citan este pasaje cuando quieren debatir el legalismo, diciendo que Dios puso la ley en el corazón, pero cuando se trata de la doctrina de la salvación, hay una negación en cuanto a ello y dicen que el hombre no tiene capacidad de responder. Y esto es contradictorio. Esto viene entrando en un anacronismo. Ahora, esto es importante porque todo este argumento dentro del punto calvinista, que respetamos a nuestros hermanos y los queremos mucho, sobre la depravación total, llevada al extremo, queda entonces refutada por la palabra misma, por la propia escritura. No negamos la depravación, solo indicamos que el hombre no puede por sí mismo, pero sí puede Dios iluminar, puede Dios capacitar, como claramente enseña Romanos. Por eso es que más adelante, si usted lee la carta de Romanos y sigue leyendo el capítulo 5, encuentra justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y más adelante indica porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Después dice, por la que tenemos acceso por la gracia. O sea, no al revés, tenemos acceso por la gracia. Si la regeneración precediera a la fe, aquí debería decir, por la gracia tenemos acceso a la fe. Dice, aquí diría, por la gracia tenemos acceso, creo, a la fe, pero no es así. Dice prácticamente que si esto fuera de esa manera, no es como yo lo postula. El versículo 18, déjeme buscarlo, que no me quiero, porque a veces uno como que se entusiasma un poco. Versículo 16, así que como por la transgresión a uno vino y la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación por vida. ¿Qué significa? ¿Que todos son salvos? La respuesta es que no, todos no son salvos. Tampoco significa que todos serán condenados. Este pasaje lo que enseña es universalidad, no es universalismo, pero enseña que la gracia y la justificación son ofrecidas a todos los seres humanos sin excepción. Y esto es lo que defiende la postura bíblica, porque es el consejo divino. Por eso es que Dios ofrece salvación a todos y que ilumina a todos para que pueda responder con fe. Por eso es que no decimos que el hombre genera esa fe, sino que ni que tiene libre albedrío por naturaleza. Dios se la concede. Esa es la diferencia entre el marco de la postura calvinista. Creo que hay una postura
creo que es el provisionismo, que prácticamente tiene estos mismos conceptos y avalan que para mí el provisionismo viene siendo una eclectización en la cual pone de relieve conceptos, en la cual aclara todas estas ideas. Por eso es que siempre decimos, seamos bíblicos, vamos a ver qué es lo que dice el consejo de Dios. Y cuando vamos al consejo de Dios nos damos cuenta que Dios ha sido claro, y a través del apóstol Pablo estamos viendo lo que indicamos anteriormente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que indicamos anteriormente? El evangelio como poder de Dios para salvación, revelando la justicia divina mediante la fe, la universalidad del pecado, la justificación por gracia y la vida en el Espíritu. Esperamos que esta información haya sido de ayuda y que sobre todo pueda servirnos a nosotros de guía para seguir capacitándonos en la palabra del Señor. Bendiciones a todos y nos veremos en otra ocasión.